Hola con todos los que nos están viendo. Estamos iniciando aquí en CREAP una nueva secuencia y para que todo el mundo y todos las personas que nos siguen en las redes sociales puedan conocer un poco más de nosotros y conocer un poco más de lo que está pasando en el país y la opinión de expertos sobre diferentes temas. Esta sección, que se llama CREAP Conversa, inicia justamente con una conversación con Bruno Castillo, que es gerente de Asuntos Públicos de Sanofi, a quien le damos la bienvenida. Bruno, ¿cómo estás? Y nos acompaña también Ricardo Miranda, que es partner de CREAP aquí en Perú. Bruno, para empezar, queríamos preguntarte un poco todo este tema de la pandemia, cómo ha cambiado el trabajo de un gerente de asuntos públicos que básicamente es una persona que se mueve mucho, que se conecta mucho con el exterior y todo, y ahora digamos que estamos encerrados. ¿Cómo estás tomando y cómo estás planificando el trabajo de asuntos públicos? Bueno, ante todo, Mauricio, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, como bien lo has dicho, el trabajo de asuntos públicos en una coyuntura como esta tiene una implicancia en cuanto a cambios en el modo de trabajo. Cambia en el sentido en el que se acorta el tiempo de preparación de las estrategias de comunicación, sensibilización, engagement que normalmente tenemos que hacer. Se incrementa también la frecuencia en la que estas estrategias son actualizadas y además en el que los mapas de stakeholders también son digamos, actualizados, ¿no? Presentados. Se modifican, se deben ampliar porque en una coyuntura donde el cambio es lo más frecuente, es importante estar preparados y anticiparse para ellos. En una situación como la de hoy, estar un paso adelante normalmente es una ventaja crítica, que hay que estar dos pasos adelante. ¿Y Ya. qué expectativas tienes en cuanto a los próximos meses, sobre todo pues, en el panorama pues, un tanto convulso en el que nos encontramos y en el que probablemente seguiremos próximamente? ¿Cómo crees o cómo consideras que tu función irá evolucionando en los próximos meses, ¿no? O adaptándose a esta normalidad? Creo que se trata de ser, durante este tiempo, que es un tiempo donde la industria en sí y todas las instancias, autoridades políticas de gobierno, industria, población, es más cauto, avanza un poco más lento debido a la incertidumbre. Nos toca ser más selectivos en cuanto a las prioridades, dado que los recursos que tenemos normalmente disponibles para la ejecución de las estrategias, para la ejecución de las acciones de las estrategias, son más limitados debido justamente a esta adopción de políticas que son más conservadoras, sobre todo en cuanto a la economía del sector empresarial. Por ello, es importante mantener el control del desarrollo de las estrategias siendo más selectivos en estas prioridades. Es enfocarse en aquellas que nos permitan continuar siendo aliados del gobierno en cuanto a políticas de salud pública, mantener al paciente en el centro de todas nuestras acciones. Y en esa lógica, Bruno, de ser aliados del gobierno en temas de salud pública, y sobre todo en el contexto actual donde estamos ante una situación donde nuevamente vamos a estar en un Congreso fragmentado y donde nuevamente el Ejecutivo que salga elegido va a tener que consensuar y negociar con el Legislativo diferentes temas en diferentes sectores. ¿Cuál crees tú que deberían ser las prioridades en términos de salud del nuevo gobierno y del nuevo Congreso que vendrá a partir de julio? Creo que debe existir este pacto de unidad. Creo que debemos partir de una base de sinceramiento de todas las bancadas políticas, de los poderes del Estado, donde se parta de trabajar en aquello que hoy hemos visto, cómo está afectado en nuestro país. Salud, educación son los dos pilares más importantes en el desarrollo de cualquier nación. Y en este caso, en el tema de salud, creo que ya hemos visto que nos tomaron una posición bastante precaria.
hemos tenido mucho tiempo para poder prepararnos para situaciones como esta, pero la prevención no ha sido, digamos, uno de los pilares de los gobiernos. Entonces yo creo que lo que deben hacer todos los poderes del Estado, los actores, las bancadas dentro de estos actores del Estado, deben partir de un sinceramiento, deben partir de sincerar la data, nuestro punto de partida. Es decir, eh, ¿cuántos, hoy en datos, en cifras, cuántos médicos, cuántos profesionales de la salud tenemos por ciudadano? ¿Cuántas camas tenemos por ciudadanos? ¿Cuántos respiradores, respiradores mecánicos? ¿Cuántas, cómo estaba nuestro esquema de inmunizaciones? ¿Cómo estaba nuestra cobertura de inmunizaciones? ¿Cómo está el acceso a los medicamentos? Hay que partir de sincerar los datos y tomarlos como punto de partida y aspiracionalmente compararnos con economías no solo de la región, sino con las mejores economías en el mundo y empezar a partir de esa base, empezar a trazar cuál debe ser el camino, cómo se deben tomar las prioridades, qué tanto hay que poner en inversión en cada uno de estos factores que van a ayudar a que no estemos más o a que no estemos expuestos a que una pandemia o que una situación crítica de salud nos pueda poner en una situación como la de hoy. Ahí el sector privado, en esa labor de sincerar cifras, entiendo que jugaría un rol fundamental. Y hablando precisamente del sector privado, ¿qué papel crees o que debería jugar o que puede jugar en fortalecer y en contribuir a la construcción de un sistema de salud pública de calidad? En este primer punto o en esta primera etapa que mencionas de partida, ¿no?, es sincerar cifras y datos e información, y después en una etapa posterior ya de construcción como tal de un nuevo modelo de salud o de un modelo más robusto, ¿no? Aquí creo que toca una labor fuerte de ambas partes, muy distinta también en ambas partes. El sector, la industria, tiene que ser más participativo en cuanto al apoyo de programas de desarrollo social, en cuanto al apoyo o a trabajar en conjunto con el Estado para poder incrementar los índices de desarrollo. Eh, Lamentablemente no todos los sectores de la industria y no todos los representantes de la industria tienen esta voluntad y vocación de apoyo. Creo que en la medida que seamos más, esto va a poder tener una mejor disposición y aceptabilidad de parte del Estado. Y el Estado tiene que perder ese temor de que, o romper ese mito de que trabajar con la industria, que trabajar con el sector privado es malo. Las acciones público-privadas, las donaciones público-privadas, nos han demostrado que arrojan los mejores resultados para la industria, para el Estado y más que nada para el ciudadano. En el caso de temas de salud, los beneficios serían directos. El primer beneficiado serían siempre los ciudadanos, los pacientes. Entonces, creo que el Estado debe tener un rol más o una posición más abierta para tender estos puentes de diálogo, poder sentar bases para conocer o para desarrollar estas actividades entre las partes. Si es que los marcos normativos no los permiten, pues deben prepararse los marcos normativos para que estas acciones puedan ser ejecutadas, porque creo que uno de los factores que van a poder ayudar a que esto se desarrolle rápido, eficientemente, es poder trabajar con el apoyo del sector privado. Y en el tema, Bruno, justamente que tiene que ver con el sector privado y que tiene que ver ya con esta coyuntura que estamos viviendo de la pandemia, ha habido mucha controversia en estas últimas semanas y meses en relación a la posibilidad de que los privados puedan adquirir vacunas contra el COVID-19 para que puedan de alguna manera distribuirlas y jugar un papel paralelo a la vacunación del Estado. Sería interesante que nos puedas explicar un poco cuál es la situación de las vacunas para el COVID y por qué en este momento no es
posible o es muy difícil que los privados puedan acceder a comprar estas vacunas? Ujú. Sin afán de politizar mucho la respuesta, creo que lo primero que se tiene que hacer es conocer si realmente los productores, los 8, 9 o 10 de pronto productores de vacunas que en este momento tienen ya aprobada una vacuna para COVID-19, tienen la disponibilidad para poder atender al privado, y esto va a depender de acuerdo a los convenios que ellos tengan tanto con COVAX como con los gobiernos para poder atender la demanda que ellos ya han solicitado. La producción anual comparada con la demanda anual aún no hace match. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar o va a transcurrir para que los laboratorios productores de las vacunas de COVID-19 satisfagan o hayan atendido esta gran demanda en los gobiernos y puedan empezar a atender a los sectores privados? Entonces, el esfuerzo que se está haciendo desde el sector legislativo responde al clamor popular y es importante que ocurra así, pero hay que tratar de aterrizar un poco si es que estos esfuerzos realmente van a convertirse en que vamos a poder contar con las vacunas en el sector privado. Algo que podría ayudar a que la vacunación en el sector público acelere más es que el sector privado se una con el sector público y permita que a través del conocimiento, de la expertise que puedan tener tanto las clínicas, los laboratorios, las droguerías, los centros de vacunación, las farmacias, etcétera, se puedan convertir en puntos de vacunación como ocurre en otros países, y esto pues permita que haya una cobertura de vacunación más rápida. Mientras más rápido estén vacunados los gobiernos, perdón, esté vacunada la población a través de los esfuerzos de los gobiernos, más rápido también va a ser la posibilidad en la que los laboratorios ya hayan atendido esta demanda del sector público y puedan empezar a atender la demanda del sector privado, como es lo natural. Claro, porque en realidad lo que parece que va a ocurrir es que con las variantes que tiene el virus, quizá a lo que nos enfrentemos en los próximos meses o años es a la necesidad de programar vacunaciones anuales contra el COVID, como se hace con la influenza o con otras enfermedades, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Sí, bueno, Bruno, yo creo que ha sido muy interesante esta primera conversación que hemos tenido en CREAP Conversa. Te agradecemos muchísimo el tiempo, la deferencia, y seguramente vendrán nuevos temas. El tema de salud es un tema que está en la agenda nacional como prioridad uno debido a la pandemia y que debería quedarse por todos los otros temas relacionados a salud y falencias que tenemos en este momento en el país. Así que seguramente habrán muchos temas y muchos momentos para volver a conversar. Gracias, Bruno. Encantado. Y Ricardo también. Muchas gracias, Bruno, gracias, Mauricio, y bueno, a nuestros televidentes, esperemos que sirva un poco para ilustrar la situación del sector salud y lo que nos espera en los próximos meses. Saludos a todos. Muchas gracias. Nos vemos, Bruno. Gracias y gracias, amigos, por vernos.